Comencem, jo te'l passaré. Doncs bona tarda, anem a començar. He de dir que la conferència serà en castellà, però faré la introducció en català i després, quan acabi la conferència, doncs farem la presentació dels 2 últims números de temes d'avui. Justament la conferència és un dels articles que està incloït en el número 62, que està dedicat a educar en virtuts per forjar el caràcter. Llavors, hi ha diversos estudis introductoris a un caràcter més filosòfic, més profund, més d'anàlisis, i després hi ha una sèrie d'articles ja més concrets per educar a virtuts específiques en diversos àmbits. Bé, això ho explicarem després, però ara passo ja directament a presentar el conferenciant, que és un gran honor per nosaltres tenir aquí el professor Lluc Buch, nascut a Barcelona fa 38 anys. Va estudiar filosofia aquí a la Universitat de Barcelona també. Després es va doctorar en teologia a la Pontifícia Universitat de la Santa Creu a Roma. Va començar la seva tasca docent a aquesta mateixa Universitat de Roma i ja des de fa uns quants anys està a la Universitat de Navarra, a Pamplona, on és professor de teologia sistemàtica. Dona cursos d'antropologia teològica, d'ètica i de teologia fonamental. És també capellà del Col·legi Major Olavidea. És autor de diversos llibres, segurament que la gent que hi ha aquí coneix, o que coneix més bé de tot, és Els Nuevos Mediterráneos, un llibre molt exitós, però en té bastants d'altres, així com articles, capítols, revisions bibliogràfiques, etc. El seu treball actual de recerca està centrat en un grup de treball que hi ha a la Universitat de Navarra, que es diu Ètica, Caràcter i Acció Humana. Té molt a veure amb aquest número que aquí presentem. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra al profesor Lluc, que nos va a hablar de la educación en la fe en las generaciones millennials, ¿no? Pues adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema es ese, educar en la fe la generación, en realidad es la generación post-millennial, ¿no? Que millennial soy yo, post-millennial son los que ahora tienen 20 años. Se considera post-millennial más o menos los que han nacido entre el 94 y el 2004, más o menos, ¿no? Por lo tanto, los que están ahora entrando a la universidad son post-millennial. Yo vivo en Pamplona rodeado de post-millennial, ¿no? Y puedo decir que claramente es otra generación distinta de la mía. En realidad, esto no es una novedad, ¿no? El hecho de que haya un cambio de generaciones no es una novedad. El hecho de que no nos reconozcamos del todo los jóvenes no es una novedad. Lo que pasa es que en el momento actual y en la situación actual sí que hay una cuestión nueva, y es la rapidez con que se están dando los cambios, y son algunas características de estos post-millennial que les dan una cierta particularidad. Por una parte voy a señalar simplemente 3 y luego voy a presentar lo que voy a hacer. Por una parte, los post-millennial son nativos digitales, ¿no? Es decir, son niños que desde que han nacido han tenido una tablet en las manos, ¿no? Yo, lo veo en mis sobrinos y es realmente impresionante.
¿no? Es decir, la capacidad con la que se manejan en las tablets, en los teléfonos, sin una particular instrucción en el asunto. En cambio, los que somos millennials nos cuesta un poco más, todavía tenemos cierta plasticidad y gente más mayor, pues a veces les cuesta un poco más, ¿no? Sumarse al tal o todo lo que sea cambios, en general prefieren la estabilidad, ¿no? Segundo, han nacido en un momento de incertidumbre, de complejidad, de incertidumbre que se ha agravado, lógicamente, con la situación de pandemia. Por lo tanto, tienen un futuro, digamos, como poco esperanzado. No solo poco esperanzador, sino poco esperanzado. Una mirada sobre el futuro a veces poco esperanzada. A veces mirando con nostalgia a sus padres, ¿no? que tenían más horizonte. Y en tercer lugar, han crecido en una cultura ambiente que en muchos casos ya no tiene base cristiana. Y por tanto, algunas cuestiones, algunos bienes que quizá para nosotros no se ponían en duda, pues ahora mismo están en duda. No me refiero solo a cuestiones más nuevas, como las cuestiones que ha despertado el tema del género, sino cosas más ordinarias, como que un proyecto personal sea formar una familia, o tener hijos, o que haya que respetar la palabra que se ha dado. Es una cosa que me parece que tenemos todos muy claro, pero que ahora mismo una persona muy joven no lo tiene tan claro. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo cuando preparaba esta conferencia vi que acaba de aparecer un artículo muy interesante en una revista americana que se llama Keeping the Faith, conservando la fe, que es de un sociólogo que habla de cómo se transmite la fe. Es un sociólogo que acaba de publicar un estudio muy extenso sobre cómo se transmite la fe en Estados Unidos. Su conclusión es que la fe se transmite fundamentalmente en la familia y da algunos rasgos muy interesantes, ¿no? Dije, bueno, este hombre me ha chafado la conferencia, ¿no? Digamos que ya la puede dar él. Pero, repensándolo, me parece que este artículo lo que hace es presentar como el horizonte, ¿no? Y algunas certezas del horizonte, del camino de la transmisión de la fe, de la educación, del pasar el testigo a los siguientes. Y yo lo que voy a hacer es describir un poco el terreno que vemos más cerca. Recomiendo sin duda este artículo de Christian Smith, porque da unas pistas un poco de lo fijo, ¿no? Y elementos que para la transmisión de la fe en la familia son centrales. Lo que yo voy a hacer es una mirada a cómo está el terreno que caminamos ahora. Cómo está el mundo actual. ¿Cuáles son las creencias que comparten estos jóvenes que se pueden llamar postmillennial? Hay otros que les llaman generación Z y hay otras denominaciones más. También se les llama centennial. Bueno, es lo de menos, ¿no? Nos entendemos. La gente que ahora mismo tiene entre 15 y 25 años, ¿no? Que son los que deberían empezar a asumir la fe con cierta madurez. Entonces, lo que yo voy a hacer es exponer, por una parte, algunos rasgos propios del terreno actual, las creencias que comparten estos jóvenes, creencias o certezas, pero certezas recibidas. Lo que voy a decir no son cuestiones que ellos hayan pensado y sean capaces de, si les preguntan por la calle, decir, oye, ¿cuáles son tus certezas existenciales? Y sean capaces de decirlas. Sino, digamos, son las creencias en las que viven, en las que toman decisiones, el mapa de valores que tienen, digamos, asumido, en muchos casos inconscientemente, o de manera no refleja. Me voy a centrar en eso y en un segundo momento voy a intentar ver qué aspectos de esas creencias nos están mostrando una oportunidad para sembrar la fe. ¿Qué aspectos de esas certezas que los jóvenes de hoy tienen, en el fondo muestran un aspecto relevante en el misterio de Cristo? Y por lo tanto están en sintonía con Cristo y pueden acoger particularmente bien algunos aspectos de la fe cristiana. Eso es lo que voy a intentar. Insisto, antes de empezar,
no son valores que libremente hayan asumido conscientemente, reflejamente, que los hayan pensado, son certezas en las que viven, que están, y las reconoceremos en películas, en series, en la publicidad, en fin, cualquiera de nosotros podrá poner ejemplos de lo que voy a decir. Y por otra parte, se puede hacer el discernimiento que he anunciado porque en sí mismas estas certezas no son ni buenas ni malas. Cuando pensamos que nuestras certezas son las buenas, miramos a los jóvenes y decimos, qué mal está el mundo. Pero cuando leemos un texto de Cicerón, nos damos cuenta que en su época los mayores ya decían, qué mal está el mundo. Y hemos aguantado 2000 años, o sea que tampoco estarían tan mal, o que nosotros tampoco estamos tan mal, ¿no? Tanto no son ni buenas ni malas, simplemente es lo que hay. O como se suele decir, cuando uno juega cartas, ¿no? Pues te dan las cartas, que no las eliges, te las dan, y a veces te dan cartas muy buenas y dices, bueno, esto es estupendo, voy a ganar. Pero a veces te dan cartas muy malas. Y entonces, ¿qué dices? Bueno, pues con estas cartas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bien, voy a repasar estos 4 dogmas, o 4 certezas, o 4 creencias. La primera es, o el primero es el dogma o la creencia en la autosuficiencia y en la autonomía absoluta, que se resumiría en la idea de que tu vida es solo obra tuya. Tu felicidad es solo obra tuya. Y hoy en día se ha llegado a decir, tu identidad es solo obra tuya. ¿Esto de dónde nace? Bueno, el padre de esta idea, o el abuelo de esta idea, bueno, el abuelo está antes, el padre. El padre de esta idea, digamos que es Nietzsche, con la idea que él presenta del hombre como creador de sí mismo, como autocreador. La vida humana como una obra de arte que hay que hacer a partir de cero, a partir de una ausencia completa de fundamento. ¿Por qué? Porque en el fondo todo aquello que se recibe se considera que ha de ser rechazado porque me determina. Y tengo que ser yo el que me haga a mí mismo. Por lo tanto, se rechaza todo lo recibido y, por supuesto, se rechaza toda instancia normativa. Nada me puede determinar. Hoy en día llegamos al paroxismo de esta idea, cuando se presenta esa concepción de que ni siquiera la biología me determina. Aunque la biología me diga tú eres A, yo puedo decir soy B. Yo soy un delfín, porque me autopercibo como delfín. Y por lo tanto merezco que los demás también me traten como delfín, porque soy un delfín. ¿Me explico? La autocreación, el proceso de autocreación se ha llevado, digamos, hasta el extremo. Y por tanto, todo lo que se recibe se considera una carga o una cadena de la que hay que liberarse. Y junto a esto se da una exaltación de los fuertes, de los que son capaces de sacar adelante su vida sin ayuda de nadie, que se considera, en palabras de Nietzsche, un privilegio de pocos. Un privilegio de pocos. Claro, esto hace que toda forma de enseñanza y que toda forma de autoridad se vea con recelo. Insisto, no conscientemente, cuando un joven nos mira con recelo porque intentamos darle un consejo o lo que sea, no es que él personalmente nos rechace, sino que la cultura en la que él vive, las creencias en las que él vive, lo que le están diciendo es, tendrías que ser capaz de resolver esto por ti mismo. Como mucho, puedes buscar un tutorial en YouTube, pero que otra persona te diga lo que tienes que hacer. Insisto, ¿esto es bueno o es malo? Esto es la creencia que hay, ¿no? Evidentemente, para el cristianismo esto plantea una gran dificultad, porque la actitud cristiana fundamental es la acogida. La fe, ¿en qué consiste? En acoger la palabra de Dios y la vida de Dios. Es dejar que Dios actúe. Por lo tanto, si yo considero que mi vida debe ser solo obra mía, ya se ve que mi actitud ante quien me anuncia la fe no va a ser positiva. Sin embargo, este dogma o esta creencia plantea una posibilidad, y es la de considerar la propia vida como una tarea, la vida como tarea.
El hombre no es una criatura acabada. El hombre es una criatura que tiene que llegar a ser sí mismo. Y esto es una idea profundamente cristiana. Si se acuerdan, una de las parábolas de Jesucristo, una de las parábolas más conocidas, es la del sembrador. La palabra de Dios es la semilla, tiene que crecer. La existencia humana es un camino, la existencia humana es un crecimiento, la existencia humana es una misión. Y esta es una idea que en los oídos de un joven resuena. Sigamos adelante. El segundo dogma, o la segunda creencia, es el dogma emotivista, que no significa que los sentimientos sean importantes, que también. Lo que significa propiamente el emotivismo es que los sentimientos son el criterio de valoración moral. Es decir, que se considera que algo es bueno o malo en función de lo que me hace sentir. Otras generaciones consideraban que algo era bueno o malo si se adecuaba a una cierta norma, a la ley moral, o si se adecuaba a la identidad de un pueblo, de una comunidad, o a la sabiduría que uno ha recibido. En el momento actual se considera que algo es bueno o malo en función de lo que me hace sentir. Y dando un paso más, se llega a entender la propia identidad en términos emotivistas. Por lo tanto, me comprendo a mí mismo quién soy yo. Se responde a esta pregunta por medio de las emociones. Por lo tanto, cuando yo estudio una carrera, ¿cómo sé si es mi carrera? Porque me entusiasma. Si no me entusiasma, no es mi carrera. ¿Cómo sé si amo a una persona? Si me hace sentir de una determinada manera. Si no me hace sentir de esa determinada manera, no la quiero. Esto genera muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier camino vital pues tiene periodos de entusiasmo y periodos de menos entusiasmo, ¿no? Alguno me lo ha oído decir hace ya unos años, ¿no? Si el matrimonio es un viaje, ¿no? Pues hay momentos en que uno viaja por autopista y es una maravilla, ¿no? Una autopista sin radares, importante, ¿eh? Pero hay otros momentos que es una carretera de montaña, de un carril. Peligro. ¿Sí? Y no es que no te lleve al sitio adecuado, simplemente es que a ratos es de un tipo, a ratos es de otro tipo. Claro, en conjunción con la primera creencia, lo que esto significa es un gran desprestigio de la razón práctica. No me importa tanto lo que yo veo intelectualmente que es bueno, sino lo que siento como bueno. De manera que puedo llegar a situaciones como la que describe un profesor amigo mío, que un alumno en clase, una clase de ética, pues hablando de un cierto comportamiento humano que planteaba como malo, y le decía, mira, tienes razón, es verdad lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Es decir, puedo ver claramente que lo que me dices se sostiene, que efectivamente por lo que me estás diciendo eso debe ser malo, pero no estoy de acuerdo, porque siento que es bueno. Claro, este asunto del emotivismo se multiplica por dos cuestiones que vivimos en nuestro día a día. El primero, la sobreestimulación, estamos sobreestimulados. Para eso basta pasar una semana en un sitio sin cobertura. Y uno se da cuenta de lo sobreestimulado que está habitualmente. Porque de hecho el cuerpo te pide estímulos. Te dice, oye, necesitas ver algo. O sea, aunque sea, abre las fotos del móvil y pásalas rápido. Pero yo necesito impactos, ¿no? Claro, una sobreestimulación que muchas veces es de estímulos fuertes. Por ejemplo, estímulos fuertes de tipo violento. Estímulos fuertes, por ejemplo, en el campo del sufrimiento. ¿Cuántas imágenes de gente sufriendo hemos visto en los últimos meses? Y no es banal que veamos imágenes de ese tipo, porque esas imágenes lo que hace es enfriar nuestra sensibilidad. Lo leí hace poco en un libro de un autor alemán que se titula La sociedad paliativa. La sociedad paliativa. Es un autor alemán, porque queda bien decir que estoy leyendo un autor alemán, pero lógicamente lo he leído en castellano.
y es un libro de 100 páginas, o sea que está al alcance de todas las fortunas. Y es un libro muy interesante porque hace ver cómo la sobreexposición a imágenes de cierto tipo lo que hace es que acabemos objetivando a las personas. Ya no veo personas que sufren, ya veo números. No me importa quién sufre, me importa cuántos se han contagiado hoy y cuántos han muerto hoy. No me importa su historia personal. No me concierne, no tiene que ver conmigo. ¿Sí? Y lo mismo sucede cuando esas imágenes son de tipo sexual. ¿A qué lleva? Lleva a una banalización de lo sexual. Por lo tanto, un asunto que agudiza la situación de emotivismo es la sobreestimulación y el otro aspecto justamente es la sexualización de la cultura y de la sociedad, que lleva a considerar la plenitud vital como satisfacción en el ámbito de lo sexual. ¿Sí? Que esto es algo que a lo mejor hace unas generaciones no se veía así. No que no existiera la realidad sexual, evidentemente sí, pero no lo llenaba todo. No. Esta sexualización, bueno, la vemos manifestada, por ejemplo, en la amplia difusión de la pornografía, que supone para la gente joven muchas veces frustración y muchas veces violencia. Esto se está denunciando mucho en el ámbito de la izquierda ideológica, ¿no? Hay muchas autoras feministas que hablan de la violencia a la que lleva la pornografía, ¿no? Como una preocupación. Y por otra parte, lleva a la banalización de las relaciones sexuales, que como nunca son solo relaciones sexuales, sino que para el hombre se viven siempre como relaciones personales, genera finalmente un cierto cinismo en los jóvenes, que dicen, el amor sí es bonito, pero es imposible. Un amor para siempre sí es bonito, pero no es posible. Es de película. La realidad es esta otra. ¿Sí? Claro, no hay nada peor que un joven cínico, porque en el fondo es un joven que ha dejado de creer que el mundo puede ser mejor. Se ha acomodado a una realidad frustrante. Bien, ¿qué oportunidad presenta el emotivismo? Presenta una oportunidad tremenda, que es la oportunidad de mirar en el propio corazón, de bucear en el propio corazón. El interés enorme que vemos en los jóvenes de hoy en conocerse, en saber qué les pasa. Por ejemplo, en poner nombre a lo que sienten. Porque sí, ellos pueden decirlo con palabras no muy ricas, ¿no? Pueden decir, ¿cómo estás? Estoy plof. ¿Ah? ¿Estás plof de triste? Plof. Plof de nostálgico, melancólico, apesadumbrado, desesperanzado. Plof. No sirve decir plof, ¿no? Todo lo que sea enriquecer su vocabulario lo ven como un ampliar su visión. Y por lo tanto eso es bueno. Tienen el deseo de conocerse, el deseo de mirarse para adentro. Y por otra parte, aleja el riesgo de caer en modelos de conducta pues muy racionalistas, muy extrinsecistas, donde lo que cuenta es ajustarse a una norma, ¿no? Que me han dicho que esto es lo bueno y tengo que hacerlo, ¿no? Lo bueno de los jóvenes de hoy es que lo que hacen lo hacen porque quieren. Y por eso también el otro día me escribía un seminarista y me decía, realmente es que somos menos creyentes. Y decía, sí, somos menos, pero esos menos creyentes son más creyentes. Creen menos personas, pero creen más. Sí, lo decía también el obispo Munilla a raíz de la pandemia, ¿no? Va menos gente a la misa de domingo, es un hecho, pero va más gente a la misa entre semana. Bien, en tercer lugar, aparece otra creencia, otro dogma, que es la creencia o el dogma del rendimiento. Ha quedado atrás la idea de las sociedades disciplinarias, ¿no? Que es lo que criticaba el Mayo del 68. La idea de que en una sociedad tiene que haber una autoridad, uno que mande y el resto obedece. Esto es una cosa que mis abuelos daban por hecho. Es decir, tiene que haber alguien que mande y el resto obedecemos. Y el que manda es este y el resto obedecemos. Esto se pone en duda en mayo del 68, se dinamita, llevamos ya unas décadas de dinamitación, ¿no? de deconstrucción de este asunto, pero lo que se ha logrado no es la libertad, sino que lo que se ha logrado es cambiar esa sociedad disciplinaria por lo que este autor alemán, que se llama Hahn,
porque es de raíz coreana, llama una sociedad del rendimiento, donde cada uno se autoimpone el rendir al máximo. Y se resume un poco en la idea de que si puedes más, tienes que más. Si puedes llegar a más, tienes que llegar a más. Claro, eso es tremendo, se ve en el día a día en las cuestiones académicas, por ejemplo, ¿no? En los chicos en la universidad se ve también en las cuestiones corporales, ¿no? Yo creo que al público que estoy hablando, no sé cuántos de ustedes, de jóvenes, los varones, tomaban proteínas en polvo para muscularse. No era una cosa común. Ahora todo el mundo toma proteínas en polvo para muscularse. Hay que ir al gimnasio y hacer tal. ¿Por qué? Porque si puedes estar más fuerte, debes estar más fuerte. Esto se nos cuela también, por ejemplo, en la educación familiar. Entonces el niño tiene que ser el número 1 en clase y si no sacas todos sobresalientes, ojo, pues nos estamos jugando las vacaciones. Y no solo eso, sino que además tiene que aprender inglés. Y como el inglés ya lo sabes, porque te hemos mandado a Estados Unidos, tienes que aprender alemán. Porque hoy en día triunfan los que consiguen entrar en esos nichos donde hay poca gente. El alemán lo habla poca gente por motivos obvios. Por lo tanto, tienes que aprender alemán. Y no solo eso, sino que además tienes que ser campeón de Cataluña de tenis, porque te hemos apuntado al tenis, ¿no? Y entonces al niño se le exige una excelencia en todos los campos que él puede vivir con agobio, con angustia. ¿Por qué? Porque la idea que está en el fondo es tienes que ganarte tu propio valor y te lo ganas con tus logros. ¿Sí? Eso es lo que genera la mentalidad del rendimiento. Tienes que lograr más porque cuanto más logras, más vales. Claro, eso añadido al emotivismo, a lo que conduce es a un agotamiento excesivo, a 1000 formas de estrés, de ansiedad, de agotamiento, de depresión, que vemos en gente muy joven. ¿No? Yo nunca había visto, cuando estudié la carrera, quizá también porque estudié filosofía, es verdad que en filosofía quizá los ataques de ansiedad por un examen son menores, ¿no? Pero tampoco lo había visto con gente en otras carreras, ¿no? En cambio ahora es muy común. Es decir, cada año tengo episodios de ansiedad en alumnos, ¿no? Es muy común. Se introduce también esa lógica en el gustar a los demás, ¿no? En las cuestiones estéticas, de físico. En los chicos, ya he dicho lo de la proteína, ¿no? En las chicas, de 1000 maneras, ¿no? Hay una auténtica dictadura del like, ¿no? Del like, y de las fotos, y del mostrarse, que en el fondo genera, insisto, ansiedad, estrés, agotamiento. ¿Qué puede ver ahí un cristiano? ¿Qué valor positivo ve ahí un cristiano? El inconformismo. El inconformismo. La vida cristiana es profundamente inconformista. Decía San Pablo, hermanos, no creo que ya lo haya alcanzado, pero tengo un objetivo, olvidarme de lo que queda detrás y lanzarme hacia lo que tengo por delante. Corro hacia la meta para conseguir el premio que Dios ha convocado allá arriba por medio de Jesucristo. Por tanto, eso es profundamente cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Que Pablo corre porque Cristo se ha apoderado antes de él. Y creo que ese es algo que podemos y debemos anunciar a los jóvenes, no solo de palabras, sino sobre todo con la manera en que nos relacionamos con ellos. Ofrecerles un amor gratuito. Esto enlaza con la primera creencia, con el primer dogma, con la autosuficiencia, con el crearse a partir de cero. El mensaje cristiano es, tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te ha querido. Tú eres fruto, como decía Benedicto XVI en su homilía al inicio del pontificado, tú eres fruto de un pensamiento de Dios, tú eres fruto de una idea de Dios, tú eres importante. Y al mismo tiempo, Dios te lanza hacia adelante. Esta idea la expuso, me parece de una manera muy lograda, el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, donde dedicó una de sus intervenciones mayores al valor que tiene cualquier persona humana por ser hija de Dios, y dedicó otra de las intervenciones mayores con los jóvenes a fomentar su inconformismo. Es cuando dijo, no hemos venido a este mundo a vegetar, sino a dejar una huella. Y es cuando animó a los jóvenes a soñar,
a soñar un mundo mejor. A soñar un mundo mejor, que es una idea que había expuesto ya en Cuba con los jóvenes. Cuba no es un sitio fácil para soñar, para que un joven sueñe, y sin embargo fue el mensaje del Papa, soñar. El joven necesita sentirse querido por quien es, sentirse querido incondicionalmente, evidentemente, así es como nos ama Dios y así es también como nos aman nuestros padres al nacer. Cuando cada uno de nosotros hemos nacido, ¿qué le estábamos ofreciendo al mundo? Nada. Una cierta satisfacción emotiva a los padres, sí, poco más. Un niño pequeño no hace nada, ¿no? Los primeros meses está ahí estirando los músculos todo el día, ¿no? No hace nada. Por lo tanto, ¿qué ha hecho para estar en el mundo? Nada. Y sin embargo, para sus padres no hay nada más valioso que ese cuerpecito. Es la primera experiencia del amor de Dios que tiene un ser humano. De un amor como el de Dios, de un amor original, de un amor incondicional. El problema es que en cuanto ese niño crece, nos parece que tenemos que exigirle, que todo lo que no sea exigir, que dé todo lo que puede dar, es tratarle de menos y olvidamos esa otra parte. No hay que olvidarla. Evidentemente hay que exigirle, hay que procurar que saque de él lo mejor, pero sin olvidar la otra parte, que ha sido querido incondicionalmente y que si no fuera capaz de dar un solo paso en su vida, sería igual de valioso para nosotros. ¿Sí? Ese es un punto fundamental en la educación cristiana que se puede dar hoy en día a los postmillennials, porque es una sed que tienen muy dentro. Y en último lugar, el dogma del presentismo. Es decir, que lo único que cuenta en la vida es el presente. El Papa, en el documento que ha dedicado a los jóvenes, la Christus Vivit, habla de una manifestación de este presentismo que es el culto a la juventud. Es decir, que lo único que vale la pena en la vida es la juventud. El momento en que uno está libre de compromisos y de responsabilidades, fundamentalmente para divertirse. En realidad esto choca con algo que los jóvenes experimentan y que han experimentado con más agudeza en este tiempo de pandemia, que es la admiración por los mayores. Se sigue viendo en los universitarios. Los universitarios admiran a sus abuelos. A sus padres también, menos. A sus abuelos mucho. Otra manifestación de este presentismo, la mundanidad. Es decir, la incapacidad para concebir algo que trascienda el mundo material. Concebir la propia felicidad como bienestar material. Vestir bien, comer bien, viajar bien, pasarlo bien. En realidad, esto choca también con una idea que está muy metida en el corazón de los jóvenes, que es el ideal de autenticidad. ¿Quién considera hoy en día un matrimonio de conveniencia? En un corazón joven no hay lugar para un matrimonio de conveniencia. En un corazón joven no hay lugar para una entrega religiosa simplemente por conseguir un modus vivendi. No existe. Provoca rechazo. Y por eso, ante este presentismo, ¿no?, que el Papa Francisco dice que es una cierta colonización ideológica, es una expresión muy fuerte, frente a este presentismo, lo que puede hacer una educación cristiana es hacer pensar a los jóvenes. ¿Por qué tienes que concentrarte en el presente? ¿Por qué no puedes pensar cómo quieres llegar a ser? ¿Por qué no puedes pensar cómo te gustaría que fuera el mundo? Piénsalo en pequeño, ¿cómo te gustaría que fuera tu clase? ¿Cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad? ¿Por qué no puedes pensarlo? ¿Por qué son otros los que deben pensarlo? Ese dogma del presentismo, si tenemos en cuenta los anhelos que hay en el corazón de cualquier joven, en el fondo puede servir para despertar a los jóvenes. Bien, he hablado de estas 4 creencias, la autosuficiencia, el emotivismo, el rendimiento y el presentismo. Quisiera terminar con una pequeña respuesta a cada una de estas 4, pero basándola en algo que es un anhelo que es muy fácil de descubrir en cualquier joven. Y que es un poco paradójico con lo que ha salido hasta aquí. Porque lo que ves en cualquier joven es que todos desean relaciones profundas. Ahora mismo hay una valoración máxima para la amistad, por ejemplo, ¿no? Es decir, ningún joven se concibe sin amigos. O dicho de otra manera, cualquier joven estaría de acuerdo con Aristóteles
por lo menos por lo que he comprobado en clase, con que la amistad es lo más importante de la vida. Y al mismo tiempo viven con una serie de creencias que hacen muy difícil la auténtica amistad. Porque la amistad justamente consiste en apoyarse en otros y en apoyar a otros. Por lo tanto, me parece que la principal respuesta, el principal camino para educar en la fe cristiana hoy es generar o cultivar o apoyar o hacer crecer relaciones en las que se responda a estas creencias. Lo digo telegráficamente. Primero, relaciones en la familia, en la escuela, en los grupos de amigos, que permitan experimentar que hay un amor que nos precede. Que, como dice el Papa Francisco, el amor nos primerea, estaba antes. Y está antes de todo lo que podamos hacer. Es una manifestación clarísima en el perdón. El perdón es decir, sé que lo has hecho mal queriendo hacerlo mal, y sin embargo considero que en ti hay mucho más bien que este mal, por eso te perdono. Generar relaciones de este tipo en la familia, en la escuela, en los amigos. Segundo, generar relaciones que enseñen, que acompañen en guiar la vida de modo razonable. No a través de normas o de leyes externas, ¿no?, o que ellos vean como impuestas, sino justamente conociéndote y preguntándote quién eres y quién quieres ser. Una inteligencia que podríamos llamar narrativa. Entender tu vida como una narración. ¿Quién eres y hacia dónde vas? Porque la vida tiene un horizonte, tiene un futuro. Comunidades en que sea posible eso, y eso exige, lógicamente, tanto para padres como para educadores, hablar mucho. Hablar mucho. Y es un hablar que no es simplemente recordarte esto no, esto no, esto no, esto no, sino, oye, ¿esto qué te parece? Y una vez que ves que el chaval ha metido la pata o que ha hecho algo que no tenía que hacer, ¿y ahí cómo te has sentido? ¿Y qué te ha parecido? Es mucho más laborioso, ¿verdad? Pero si lo hacemos así, las vivencias van generando un tejido interior, van generando una musculatura moral. Tercero, relaciones que muestren que aquel amor que te ha precedido, no solo te ha precedido y cree en ti, sino que además confía en ti para construir el mundo. Esto es fundamental. Tomarse en serio a los propios hijos quiere decir también ir dejando la realidad en sus manos. A su medida, ¿no? A su medida. A su medida. Y sabiendo que cuesta. Yo no sé a los aquí presentes si sus padres les dejaron conducir el coche familiar así pronto o tarde. Pero es toda una experiencia. Yo tengo que decir que mi padre solo dejó que le llevara en coche largo ya cuando tenía ya mucha experiencia de conduciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo lo entiendo. Llevas 20 años llevando un cuerpecillo y de golpe pretende conducir él. Ojo, ¿no? Ojo. Y cuarto, comunidades, relaciones en que se dé perspectiva. Perspectiva hacia el pasado, la familia, la comunidad, la iglesia, transmitir historias. Esto es fundamental. No sé si han seguido el debate que se ha armado un poco, bueno, no es ni debate, pero por la intervención de Ana Iris Simón en la Moncloa, ¿no?, hablando sobre la natalidad en España, ¿no? Es una chica que viene de la izquierda más radical, que escribe un libro sobre su familia en La Mancha, ¿no? Sus abuelos eran feriantes, por eso el libro se llama Feria, sus padres eran carteros, o sea, vivían una vida bastante modesta, y sin embargo ella envidia a sus padres. Dice, ¿qué ha pasado para que eso se pierda? Y ha generado un debate en España, de decir, ¿qué estamos dejando perder? Estamos dejando perder nuestras raíces, estamos dejando perder lo que somos, ¿no? Y me parece que eso es lo que se transmite con las historias de la familia, la historia cristiana, la historia de Jesús, la historia de los santos. Pero no solo perspectiva hacia atrás, sino también perspectiva de presente y de futuro, proponiendo a los jóvenes ideales grandes, como ha hecho últimamente el Papa Francisco, como hizo antes Benedicto XVI, como hizo antes Juan Pablo II. Los jóvenes quieren cosas grandes, de justicia, de paz, de libertad, de una sociedad mejor. Por lo tanto, pienso que la educación cristiana
de los postmillennial pasa por conocerlos, saber cuáles son las creencias en las que viven, que no las han pensado, que no las han justificado, simplemente las han recibido, muchas veces por culpa nuestra. Porque en lugar de contarles nosotros las historias en las que viven, se las han contado otros. Se las ha contado la televisión, se las ha contado Netflix. Digo, comprender esas creencias y ver de qué manera en esas creencias hay una semilla de Cristo. De qué manera Jesucristo puede entrar en relación con esas creencias de una manera significativa. Puede resultar alguien a quien realmente se le esperaba. Y eso es la fe, encontrarse con el amor que nos esperaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues está claro que tenemos una serie de retos interesantes. Yo voy a abrir el turno de debate. Hay un micro que quien quiera pedir la palabra le pasarán un micro. Pero antes de empezar, yo quisiera plantear un tema. A ver, estos 4 dogmas puede parecer un poco lo de los tipos ideales de Weber, ¿no? Yo estaba pensando concretamente en el rendimiento, porque es verdad que mientras hay niños que en su casa tienen una presión para que estudien inglés, alemán y hasta chino, que es todavía más minoritario, hay jóvenes también que pasan de todo, ¿no? Y no se plantean en absoluto este tema. Bueno, entonces yo creo que sí, que hay que pensar en este tipo de generaciones, pero después pensar que cada persona es cada persona, que es única, es irrepetible, ¿no? Y entonces, aquí yo creo que sigue siendo válido Aristóteles con el justo medio, ¿no? Es decir, entre un super rendimiento y no plantearse ningún tipo de mejora, pues hay que buscar qué es lo razonable, ¿eh? Bueno, no sé. Sí, aquí hay un asunto muy interesante. Hay una distinción que no la he dicho, la tenía escrita pero no la he dicho, y que a mí cuando la escuché el profesor Pérez Soba me dio mucha luz. Efectivamente hay mucha gente que es totalmente conformista, que vive sin ningún ideal prácticamente, ¿no? Pero en realidad en muchas familias lo que ves, y en muchas vidas y en muchos jóvenes, lo que ves es que introducen una distinción. Una distinción entre el ámbito de lo profesional, de la vida profesional, y el ámbito del mundo de la vida privada, personal. De manera que en el ámbito profesional viven según una norma de rendimiento y según una razón utilitaria. ¿Cómo puedo maximizar pues, mis ingresos? ¿Cómo puedo maximizar, llevar al máximo mis posibilidades, etcétera? Y en cambio, en el ámbito de la propia interioridad, de la vida privada, viven en un completo emotivismo, ¿no? Lo que está claro es que en KPMG nadie funciona por criterios emotivistas, ¿no? En cambio, cuando salen de la oficina y se van de vacaciones, nadie funciona con los criterios de rendimiento de la empresa, ¿no? Entonces, ahí hay un hiato que es el que es verdaderamente grave, ¿no? Porque genera sujetos como los que describía Huxley en Un mundo feliz, que decía son adultos en el mundo profesional y niños en el mundo privado. Pues vamos a ver, hay una pregunta. A ver, Lucas Buch, Mosén Lucas Buch. Si no me quieres contestar esta pregunta, lo entiendo. Gente de tu generación, 40 años, matrimonios que se han casado por la iglesia, han recibido una formación en el colegio y algunos incluso en la familia, pero colegios, bueno, el colegio bautizan a sus hijos, pero llega el momento de la comunión y allí se paran. La pregunta es, ¿qué explicación se le puede dar a una madre, una abuela, una persona
Bueno, o sea, evidentemente una pregunta así, tan en general, pues se puede dar una respuesta muy en general, pero luego cada caso es distinto. Pero me parece que si el panorama es el que planteas, son unos padres buenos, son unos padres que quieren a sus hijos y son unos padres que quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Por lo tanto, lo que me puedo plantear es por qué les parece que lo mejor para sus hijos es retrasar la comunión. O por qué les parece que lo mejor para sus hijos es que el niño haga la comunión cuando quiera o si quiere, etcétera, ¿no? Y eso quizás por la vivencia que ellos han tenido, quizás porque es lo que ellos han echado de menos. Quizá a nosotros nos parece que es legítimo que lo hayas echado de menos y que, sin embargo, considera que lo mejor que puedes hacer es darles ese tesoro, ¿eh? Y, sin embargo, ellos lo viven de otra manera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Pienso que la línea va un poco con algunas de las cosas que han salido ya, pero mantener la confianza en ellos es lo primero. Es decir, que no les parezca que ya nosotros, al ver eso, consideramos que no saben educar, que no quieren a sus hijos, que no saben lo que es bueno, ¿sí? Hay que demostrarles confianza, en mi opinión, hay que demostrarles confianza. ¿Por qué? Porque de esa manera la relación se mantiene como una relación viva. Si nos ponemos de frente, si vamos al choque, eso se convierte en un elemento de desunión. ¿Sí? Un tema que ya no hay que tocar porque es que ya sabes cómo se pone, no sé qué, tal y cual, ¿no? Por lo tanto, me parece que un primer punto es partir de la confianza en ellos, confiar y realmente como creyentes, supongo que como son situaciones que nos hacen sufrir, también son situaciones por las que rezamos, ¿no? Sí, esto por supuesto. Entonces, pero es que, perdona que te interrumpa, pienso que tienen fe porque no niegan a los parientes más allegados, abuelos, tíos, a que se les enseñe el Padre Nuestro. claro. Pero, sin embargo, ni ellos practican, ni siquiera quieren que sus hijos hagan. Sí, sí. O sea, es una contradicción que no la entiendo. Claro, pero insisto, es por la vivencia que ellos han tenido de la fe, o puede ser por eso. Y por eso me parece que lo primero es la confianza y lo segundo es vivir la fe con naturalidad y hablar de la fe con naturalidad con sus hijos también y con ellos. Es decir, que sea un tema más, que te vean rezar, que puedas hablar de que has ido a misa, de que estás muy contenta, que te vean perdonar, que te vean servir con alegría, porque esa vida real entra por los ojos y por el corazón, cuando hay una relación viva. Les entra a los padres y les entra a los hijos, cuya vivencia de la fe va a ser muy distinta. Por lo tanto, no sabes por dónde van a salir esos niños, ¿sí? Lo importante es que vean que tu corazón está abierto, que tú crees en sus padres, que tú crees en ellos y que lo demuestras con tus actitudes, y que te vean después vivir la fe y hablar de ella, ¿eh? Y de vez en cuando pues les puedes invitar a misa, si no les molesta a sus padres, les regalas un libro sobre, en fin, lo que sea, ¿no? Una Biblia de jóvenes, les cuentas una historia de los, si es gente conocida, les puedes hablar historias de Jesús, historias de santos, pero sabiendo que su vivencia va a ser distinta de la de sus padres. ¿Sí? De nada. Muchas gracias. Muchas gracias por las aportaciones que nos abren una panorámica muy amplia, en algunos aspectos, para mí por lo menos, en la que no había pensado nunca, ¿no? Un aspecto es concretamente referente a la autoridad. Efectivamente, hoy no se acepta la autoridad en general, ¿no? No solamente a la política, sino hasta la misma familia. Sin embargo, prácticamente nada creo que puede recomponer si no se establece un cierto sentido de autoridad. Quizás no entendida como poder, pero sí como una, digamos, un reconocimiento de valor, de conocimientos, de cierta superioridad de alguna forma, ¿no? En ese sentido, ¿cómo esta vuelta a la autoridad en la familia, en la sociedad? Porque sin esto me parece que poco podemos plantear a los jóvenes y a cualquiera, ¿no? Sí, me parece que el problema más que con la autoridad, bueno, hay un problema con la autoridad en el sentido de que
no se acepta inmediatamente la autoridad. Sin embargo, la autoridad es algo que está en el ADN del ser humano, por la misma temporalidad de la vida humana, porque el joven necesita referentes. Podemos decir que no hay que darle referentes, que tienen que encontrarlos ellos, pero de hecho un joven busca referentes y necesita referentes. Y un joven tiene siempre referentes. Alguien a quien quiere parecerse, alguien en quien confía, ¿sí? Sea como modelo, sea como maestro, los tienen, a veces inconscientemente, los buscan, a veces inconscientemente, a veces conscientemente. Creo que ahí encaja muy bien lo que decía Pablo VI, ¿no? Que el mundo actual no busca tanto maestros como testigos y, en todo caso, maestros que sean testigos. ¿Sí? Por lo tanto, es una autoridad que no se da por supuesta o que no se impone automáticamente por ocupar un cargo o un rol en una comunidad, sino que es una autoridad que se tiene por quien tú eres para ellos. Me parece que encaja muy bien aquí la distinción que hacía Álvaro Dors entre la autoridad y la potestad, la autoritas y la potestas, ¿no?, que él veía en los antiguos, ¿no? No es una autoridad impuesta por un cierto organigrama, sino que es la autoridad moral de quien realmente es un referente fiable para otro. ¿Sí? Y creo que ese es el camino, ¿no?, que lógicamente acaba confluyendo en esas relaciones que conviene cultivar, ¿no?, y establecer con los jóvenes, confiando en que ellos mismos tienen capacidad suficiente para descubrir al referente auténtico, ¿no? Buenas tardes. El doctor Melé ha hecho un salto en la bibliografía suya. Me gustaría saber, desde que nació en Barcelona, que fue a filosofía, ¿dónde estudió? Luego le pregunto. Sí, ¿A qué colegio fue? ¿En qué colegio fue usted? Yo fui a la Farga. A la Farga. Sí. Entonces, bueno, yo fui a uno parecido. Como soy, me han puesto a AstraZeneca hace poco, ya te sitúas en la edad, y soy del 68. En el colegio en Viaró me dieron lo de las consignas para educar, no solo en la fe, sino, bueno, en algo más genérico, ¿no? ¿Cómo se tienen que explicar hoy esas consignas de urbanidad, disciplina, generosidad, deportividad, etcétera, etcétera, que nos las grabaron a fuego y nos sirvieron? ¿Son válidas hoy? Bueno, ¿Para esta educación o se explican de otra manera? a ver, las consignas son válidas, yo creo que forman parte también de lo que es el ser humano, es decir, un fenómeno como Mr. Wonderful es la apoteosis de la consigna, ¿no? Lo que pasa es que son consignas un poco como positivas y demás, ¿no? Pero bueno, en el fondo, ¿no?, todas las tazas eso son consignas. Ahora, ¿cómo se transmiten esas consignas? Me parece que la manera más eficaz y más honda de transmitir esas consignas o esos bienes son las historias. Las historias que cuentas, las historias que leen, las historias que le permiten al niño desde pequeño y luego al joven hacerse un mapa de cómo es la vida, de hacia dónde va la vida, de cuáles son los peligros en la vida, de cuáles son las ayudas en la vida, ¿no? Eso me parece que donde mejor se aprende es en las historias. Historias, insisto, pueden ser cuentos, pueden ser historias de la familia, pueden ser historias bíblicas, pueden ser películas, pueden ser series, pero ahí todo eso es lo que nos transmite un mapa vital. Y además, pues efectivamente hay consignas, hay refranes, ¿no? Toda esa riqueza popular, en el fondo, es la transmisión de la moral, ¿no?, que se ha hecho en todas las culturas. El ofrecer una moral, digamos, argumentada es una cosa como muy reciente. Los griegos, por ejemplo, educaban a sus niños haciéndoles memorizar la Odisea y la Ilíada. Con eso tienes ya para moverte en la vida, ¿no? Son las historias. Por eso me parece que juegan un papel tan importante las reuniones familiares, los abuelos, las conversaciones en familia, el ver una película juntos, el comentar una película. Todo eso, que parece una banalidad, en realidad, me parece a mí, es lo que más enriquece la sabiduría de
de los niños y después de los jóvenes. Precisamente a propósito de las narrativas, en este número monográfico, que es justamente forjar el carácter a través de las virtudes, que las virtudes no han salido, pero ya se ve que claro, es el gran tema frente a esta superemotividad, ¿no? Tener esta fuerza interior para saber dónde vamos, ¿no? Y concretamente, pues hay un autor, José Ramón Ayllón, que presenta para educar virtudes la cultura literaria ligada a las grandes virtudes. Y justamente lo que sugiere es hacer leer, y hacer leer donde aparezcan virtudes. Que las virtudes no se pueden enseñar, se pueden mostrar, que es distinto, pero cada uno tiene que aprenderlas, por repetición de actos. Estoy hablando de las virtudes humanas, naturalmente. Bueno, entonces el tema de la narrativa creo que puede ser muy interesante. Y también una narrativa viva, que es la ejemplaridad. No sé si era Platón, no sé dónde lo he leído, creo que era Platón, que dice que la ética se aprende por la convivencia. Y algún pedagogo ha dicho también que los niños aprenden mucho más, por lo menos hasta los 10 años, por lo que ven que por lo que se les dice. Entonces, la forja de las virtudes, bueno, aquí hablan ampliamente, ¿no? Hay 15 artículos hablando de las virtudes, tanto en plan filosófico como en un plan un poco más práctico, ¿no? En el ámbito familiar y escolar. Bueno, perdona, que habías pedido la palabra, pero el pequeño inciso. Vale, ya está. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo simplemente quería comentar a ver qué le parece lo que le digo. A lo mejor es que no me he enterado de nada, pero yo, desde mi punto de vista, pienso que esta generación millennial es una generación estupenda, que tiene grandes valores y entonces quizá incluso ellos mismos no saben que los tienen. Entonces creo que la generación, no sé cómo se nos llamará a nosotros, de los dinosaurios, tenemos pues que descubran que los tienen, ¿no? Que tenemos que saber tocar unas teclas. Yo creo que estas teclas es que nosotros pues los sepamos acoger, los sepamos escuchar, comprender, en definitiva, como decía usted, ¿no? Que se sientan realmente queridos, ¿no? Y claro, para nosotros puede ser, bueno, para todos, ¿no? Realmente es un trabajo más arduo, más lento, pero bueno, como decía Pelé, a mayor dificultad, pues mayor sensación de victoria, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Sí, indudablemente. Es decir, el punto es no quedarse en una especie de radiografía depresiva, ¿no? Que a veces aparece en algunos artículos o de periódico o análisis así sobre la educación, ¿no? Parece que la educación siempre va peor, ¿no? Y parece que la culpa además la tienen los jóvenes, ¿no? Que es una cosa que yo no puedo entender. Es decir, si mi sistema educativo es malo no es por mi culpa, porque yo no me lo he dado, ¿no? Y en cambio, efectivamente, pienso que de lo que se trata es de, una vez que se conocen estas creencias fundamentales que hay hoy en día en la cultura ambiente, se trata de hacer un discernimiento de tipo espiritual que nos permita comprender cuáles son los bienes que hay ahí. Y en ese sentido hablaba antes de semillas de Cristo, que es como los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, los primeros que pensaron la fe, lo primero que pensaron es cuáles son los bienes, los valores que hay en el mundo que nos rodea. Porque esos bienes, esos valores son semillas de Cristo. En el fondo, es una idea que luego desarrollarán teólogos posteriores, ¿no? Todo el bien que hay en el mundo, de donde quiera que venga, es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Descubrir esas semillas que hay ahora mismo en esta cultura ambiente, en estas creencias, y presentar ahí a Cristo. Porque entonces esa semilla de Cristo que hay ahí crecerá, como por atracción. ¿Sí? De ahí que es verdad que quizá me he detenido más en el análisis que en el discernimiento posterior, ¿no? Pero de ahí ese inconformismo actual,
ese deseo de tomar la propia vida como tarea, y lo que puede hacer la Iglesia, no solo con los cristianos, sino que me parece que en un nivel mucho más amplio, de devolver la fe a los jóvenes, la fe en sí mismos, y de lanzarlos a soñar. Por eso decía al final que en el fondo ese presentismo, ese mensaje que se lanza a los jóvenes de disfruta hoy, no pienses en el mañana, en el fondo ahí es donde se les puede hacer desconfiar un poco, ¿no? Es decir, no pienses en el mañana porque ¿quién lo va a pensar? Muy interesante, una de las clases que doy en la universidad es una clase de ética para alumnos de todas las, de distintas carreras, digamos, y no dándoles clase, sino discutiendo a propósito de algunos libros. De manera que ellos cada semana tienen que leer un libro o una parte de un libro y en clase se discute, ¿no? Se ve qué dice el libro, cómo lo ha entendido cada uno, qué temas hay aquí, cómo se desarrollan, bueno, etcétera. Y un libro que a todos les hace pensar es Un mundo feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo Un mundo feliz es una llamada a despertar. Para muchos de ellos es un libro inquietante, para muchos de ellos es un libro incómodo, pero en todos los casos es un libro que les hace pensar, que les hace a veces despertarse, por lo menos desear no caer en eso. Y el siguiente paso es tener cerca a alguien que te ayude a decir, puedes no caer en eso. ¿Sí? La última pregunta. Perdón, vale. Entonces, hola, me llamo José María Guardiola y soy médico. Trabajo en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona. He colaborado con temas de Avui recientemente en un revista. Presentar el segundo libro sobre la eutanasia, si nos da tiempo. Vale, no, entonces, voy muy rápido. Coordino la asignatura de bioética en la UIC y un propósito que me he hecho es leer este libro que no me lo he leído. Lo voy a comprar. El otro día hicimos un debate sobre la eutanasia y entonces podían decir lo que quisieran, ¿no? No puntuaba, era voluntario, es decir, que lo pusiera muy fácil. Me llevó una sorpresa de lo a favor que estaban con un argumento que es esa sensibilidad, ese poder escoger yo, que nadie me imponga nada, y ese sufrimiento. Es decir, ¿cómo me vas a obligar a sufrir? Es decir, hablamos de los paliativos, pero les convencía poco, porque insistían en que ellos eran completamente enfermos de poder escoger y que el paciente pudiera siempre escoger y que tú no pudieras imponer nada. Y me costó reconducir el tema porque lo tenían muy calado. Hablan con mucha soltura y lo dicen todos sin ningún tipo de problema, pero costaba entrar en esa mentalidad, en chavales de cuarto de medicina que tienen 20 años, ¿no? Por el tema del sentimiento, del sentimentalismo y de que nadie me pueda imponer normas, ¿no? No sé cómo lo hubieras conducido. Sí, efectivamente es el primer dogma o la primera creencia, ¿no?, que está como particularmente enraizada. Pero hay dos cosas, ¿no? Por una parte, me parece que efectivamente la gente tiene una visión de que es o eutanasia o morir de una manera atroz, ¿no? Y está un poco como esa disyuntiva que no es muy realista. Por lo menos en la España actual no es así, ¿no? Y eso es lo primero que se puede trabajar, que quizá les convence poco, pero bueno, por lo menos ya les queda claro. Y segundo, contra lo que se suele decir, no morimos solos, no morimos solos. Quizá el gran drama, o quizá uno de los mayores dramas de esta pandemia es que la gente ha muerto sola, ¿no? Pero el ser humano no muere solo, muere arropado por la gente que más le ama. Así mueren los patriarcas, que dejan en herencia a sus hijos lo que sea, ¿no? La muerte de Jacob es así, ¿no?, en la Biblia, y para cada hijo tiene una palabra, ¿no? Entonces creo que se podría plantear a los jóvenes el carácter relacional también del ser humano ante la muerte. Es decir, no plantees la muerte de ¿qué pasa si yo quiero morir?, ¿no?, sino ¿qué pasa si la persona a la que tú más amas quiere morir sola? ¿No te gustaría acompañarla? ¿No te parece que podrías acompañarla hasta el final? Quizá por esa línea más relacional, porque, insisto,
estos jóvenes que viven en la creencia de la autosuficiencia, que han crecido en esa creencia, tienen una sensibilidad y una valoración muy aguda de la amistad, del amor, de la relación personal. ¿Sí? Lo ven como un valor muy grande. Por lo tanto, me parece que por ahí puede haber una línea de desarrollo. Pues gracias, José María, por esta pregunta que nos permite presentar solamente 2 minutos, sé que es un poco tarde, pues el segundo número que teníamos que presentar. El primero prácticamente ya lo he introducido, que se titula La eutanasia y la cultura de la vida, tema absolutamente pues actual y muy lamentable, pero el enfoque es analítico de todos estos argumentos que se dan a favor de la eutanasia y se van desmontando con gran profundidad, pero también es positivo, porque no se trata simplemente de eutanasia, no, sino que se trata de fomentar la cultura de la vida. Y muchos dicen que ahora empieza el verdadero trabajo. Ya nos hubiera gustado parar esta ley, en fin, en que un médico en vez de curar se le dice que mate, ¿verdad? Pero vamos a ver qué podemos hacer ahora. Y aquí también hay ideas que se desarrollan. Os recomiendo, si estáis interesados en esto, pues que os lo leáis. Concluyo simplemente haciendo notar que ahí fuera pues están los 2 números que presentamos aquí, un precio de oferta, y después hay números atrasados que esos son gratuitos por ser atrasados, que os podéis coger tranquilamente. Temas de hoy, vamos sacando temas monográficos, tratamos que sean de gran actualidad, planteamiento desde el humanismo cristiano, y bueno, pues hay también ahí fuera unos boletines de suscripción, pues se vende por suscripción, no se encuentran en librerías, ¿no? Y entonces pues está a vuestra disposición. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por una la pregunta, conferencia. doctor Mele. Sí. Me ha dicho alguno que es una revista para curas. No. ¿Es verdad o no? No. Sí, justamente el último número, los que estáis suscritos notaréis un par de diferencias en el último número. El primero es que había un subtítulo que se llamaba Revista de Teología y Cuestiones Actuals, y ahora esto lo hemos quitado, para que quede bien claro pues que es un libro dirigido a sacerdotes, laicos, gente que quiera profundizar en los temas, más allá de unas ideas así un poco superficiales. Después, la otra novedad es que queremos potenciarlo mucho y hemos creado un consejo editorial, que hay 19 personalidades, profesionales, profesores universitarios, catedráticos, que nos van a asesorar a partir de ahora. Con lo cual esperamos, en fin, dar un pequeño impulso a esta iniciativa pues para difundir la buena doctrina en la sociedad. Bueno, pues gracias por la pregunta, don Joaquín. Pues muchas gracias.